Ay, si necesito los audífonos. Me pasa. Hola chicos, buenas tardes. Disculpen, llegué justito a las 14 horas. Me atrasé un segundo, un par de minutos. Hola, profesora, Hola, buenas profesora. tardes. ¿Cómo está? Bien, feliz porque se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el 10% de la AFP, así que Qué buena. Eso es bueno. Sí, es algo que necesita hoy en día la clase, no solo la clase media, todo el mundo. Es una forma de pelear la crisis en la que estamos. Pero, profesora, Dígame. ¿es tan cierto eso de que, por ejemplo, no sé, pues si el 10% le conviene más a otro tipo de personas también? Claro, o sí lo que pasa es que como, bueno, hay un tope que pusieron un tope que son los 4 millones y tanto, que en el fondo eso no va a pagar impuestos, eso es verdad. Pero la verdad, por lo menos a mi juicio personal hoy en día, creo que la crisis va más allá si alguien paga o no paga un poco de impuestos. O sea, eh, la crisis que hay económica y que se viene, digamos, en un par de meses más, hay que asumir que va a ser fuerte, ¿ya? Y al final estos recursos, el tener más dinero en la economía, también va a ayudar a paliar de que la crisis no sea tan grande, porque hay que entender que yo creo que el 90% de la población que va a tener este beneficio no va a ser para ahorrarlo. O sea, quizás, mira, si esta ley se hubiese hecho en marzo, yo te digo, pienso que hubiese dicho, no, sabes que esto es para ahorrar. O sea, yo lo estoy sacando para guardarlo en un depósito a plazo, en una PB, no sé. ¿Ah? Pero en la situación en la que estamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, llevamos 5 meses ya con el país a medio andar, por no decir parado, ya la situación no es para ahorrar, o sea, porque la gente tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el crédito hipotecario, pagar las universidades, pagar los colegios, o sea, ya, porque piensa que casi todas las empresas que se adhirieron al recurso de la AFC, del seguro de cesantía, y a toda la gente está con su 30% del sueldo. Entonces, y además que hay que pensar una cosa, que si una empresa cierra hoy en día, mañana, cuando ese trabajador vaya a la AFC, le van a decir que ya no tiene AFC, porque el seguro de cesantía se gastó antes. Por lo tanto, yo creo que de tener recursos limpios, efectivos, yo a mi juicio creo que es una buena política para la situación en la que se está viviendo hoy. Esa es mi opinión muy personal, o sea, cada persona tiene derecho a pensar lo que quiera. Ahora, que obviamente, como se reclamaba un poco ahí, el tema era que qué va a pasar con las pensiones, que van a bajar y etcétera. Bueno, para eso están perdón, para eso están los gobiernos y que hagamos políticas públicas conjunto con los privados, porque hay que recordar que la FP tenemos un sistema de capitalización, no tenemos un sistema social de pensiones. Entonces, qué bueno que a los señores congresistas, en mi punto de vista, hagan la pega y armemos un sistema que en el futuro mejore las pensiones. O sea, simple. Yo creo que eso es lo que tienen que trabajar, pero creo que en este momento toda la gente, sobre todo la clase media, necesita recursos. Y lo más rápido ha sido a través del sistema de recuperar el 10% de la FP. ¿Mm? Porque lamentablemente, esto es un amigo, insisto, chicos, esta es mi opinión personal, el Estado ha reaccionado tarde. O sea, las medidas, a mi juicio, han sido tarde. Tú no puedes confinar una ciudad, un país, si
primero tomar las medidas de resguardo hacia la población, o sea, antes de hacerlo. O sea, claro, quizás, yo creo que quizás en el momento el gobierno o el Estado, como queramos llamarle, yo creo que quizás muchos pensaron que esta pandemia iba a durar 3 meses, marzo, abril y mayo. Y estamos en julio. Entonces también había, yo creo que hubo una mala evaluación. O sea, yo nunca pienso mal de la gente, ni de las personas, ni de los políticos, de nadie. Pero creo que quizás hubo una mala evaluación en términos del tiempo que iba a significar esto. Y como el tiempo pasó, y pasó rápido, digamos, y pensemos, estamos en julio, vamos a empezar recién en agosto, tal vez a salir un poco, son muchos meses. Ya el sistema no da para más para muchas personas, lamentablemente. Entonces, yo en mi juicio personal creo que es una buena política, es el bien mayor. Y en política y en decisiones como esta, se tiene que mirar más el bien mayor que el bien menor, como lo que estaban hablando ahí, que hay un grupo que obviamente se va a exonerar de impuestos, pero son el 10% de la población. Creo que en este momento es mejor ayudar al 90%. Esa es mi opinión personal. Así que estoy contenta que se haya aprobado esto. Creo que va a ser un gran alivio para muchas familias. Así que bueno, vamos a esperar qué pasa ahora con esto. Un momento. Ay, me está seca. Ya chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo vamos con el tema de los organigramas? ¿Cómo les fue? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Uy. Ay. Perdón que estaba tomando agüita. Es que, no sé, yo creo que, no sé si hablo por todo, pero en uno de los trabajos que tuvimos que hacer también un organigrama, así que yo creo que no fue tan difícil igual crear uno. Ah, qué bueno. De mi parte, y no sé si hablo por los demás. Isidorita, me alegro. Bueno, lo importante es que yo creo que quedó claro en la clase anterior lo que era el organigrama, lo que era tener una buena organización y cómo esto, bueno, obviamente repercute en los objetivos y hacia dónde va la empresa, ¿correcto? Ya, así que por el tema del organigrama, como le dije, era solamente un repaso porque yo sé que lo habían visto en administración. ¿Ya? Así que era como para reforzar un poco los conocimientos. Ahora también quería preguntarles a ustedes, cuando terminemos los 8 módulos, yo quería pedirles a ustedes si hacíamos una clase extra, ¿ya? Para reforzar algunos temas que yo he visto en las pruebas, que he visto en los foros, que he visto que hay ciertos conceptos que están medio no mal, pero que hay muchos que no los tienen bien claros, y como para que no tengan ningún problema para el examen. ¿Les parece? Por mi parte, sí. Sí, Bueno, está bien. Los que quieran participar, ahí lo organizamos. Ustedes mismos pueden hacer de las tareas o de alguna duda que ustedes tengan, la dejan escrita, y la podemos ver en esa, que no va a ser una clase, sino que la idea mía es hacer como un resumen de lo que hemos visto, entonces así reforzarles el tema para antes de que entreguemos el examen, ¿ya? Es una forma, digamos, esto es bueno, generalmente se hace cuando hacemos clases presenciales, bueno, funciona así, o sea, generalmente uno hace un pequeño resumen antes de los exámenes para aclarar dudas, entonces la idea es hacerlo para que ustedes estén mejor preparados. Así que cuando estemos en el módulo 6, 7, lo organizamos, ¿les parece?
Ahora, chicos, vamos a pasar a otro módulo y vamos a empezar a hablar sobre, les voy a compartir, denme un segundo, que a veces a la profesora la tecnología le gana. A ver, ¿dónde? Se supone que lo había dejado listo. Ay, no. ¿Por qué no lo puedo ver? Aquí está. Compartir. No, nada que ver. Acá está. Ahí está. Disculpen. Vamos a empezar a hablar lo que son los documentos mercantiles. ¿Ya? ¿Y qué son los documentos mercantiles? A ver, ¿quién me da una idea de lo que piensa que es un documento mercantil? Son prácticamente como un papel donde uno hace un trato con alguien a ¿Ya? través de una venta, una compra. Eso es un documento mercantil que generalmente le Es como llamamos factura, boleta. Bueno, los documentos mercantiles son todos los títulos, vamos a leer un poco la definición, pero ustedes saben que después hablamos en términos prácticos. Los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de débito, crédito, plantillas de sueldo, vales de mercadería, ¿ya? Los cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. ¿Ya? Esa es una definición técnica. ¿Ah? Entonces, dime. ¿María? No. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los documentos que se manejan dentro de una empresa son documentos mercantiles, ¿ya? Y todos tienen una importancia. Y esa importancia es que nos ayudan en términos administrativos a crear lo que es la contabilidad principalmente de la empresa. Ahora hay documentos mercantiles que uno dice, por ejemplo, lo que decía su compañero, un documento que reconoce una venta, una compra, que puede ser una factura, que puede ser una boleta, un documento como la boleta de honorarios cuando uno presta un servicio y se da una boleta de honorario. Pero también es un documento importante, por ejemplo, dentro de una empresa, un memo que manda el director de la empresa. ¿Ya? Imagínense usted que el director de una empresa determina y dice, ¿saben qué? A contar del 1 de agosto no se van a pagar más horas extras, están prohibidas las horas extras. Y se lo manda el documento a remuneraciones. Por lo tanto, es cierto, no es una factura, no es una boleta honoraria, pero es un documento importante para la información de la empresa, porque remuneraciones va a saber que no puede pagar horas extras. Por lo tanto, se tiene que informar, hablamos ahí de la comunicación, ¿correcto? A todo el personal y a cada departamento que no pueden autorizar horas extras porque la gerencia lo ha determinado de esa manera, ¿ya? Entonces, aunque no es un documento mercantil como de transacción, ¿ya? Porque a veces es importante entender que hay documentos dentro de las comunicaciones de la empresa que también son importantes, porque afectan, por ejemplo, en este caso hablamos de que afectan las remuneraciones, ¿ya? Entonces hay que a veces tener en cuenta que todo documento, toda información y comunicación que tienen las empresas son importantes. Cuando hablamos de los documentos mercantiles, en las definiciones técnicas, como le digo yo, dice, estos documentos se concentran en el departamento de contabilidad, donde el profesional contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los asuntos contables y los comprobantes de contabilidad. Cuanto más grande sea la empresa, mucho mayor será la necesidad de usar estos documentos. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de los documentos mercantiles, de la documentación que se maneja en la empresa, nosotros como futuros administradores, ayudantes de contabilidad, que se supone vamos a trabajar en ese sector de la empresa, todos los documentos nos ayudan
a crear la base de información para crear la contabilidad, ¿ya? Las facturas de compra, las facturas de venta, los recibos de gasto, las boletas de honorario, las liquidaciones de sueldo, ¿ya? Toda la documentación es importante. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo vendedores, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben que muchas veces a los vendedores se les entregan fondos por rendir. Ya, por ejemplo, tengo un vendedor que va a la zona sur de Chile, que tiene que recorrer Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas, ¿ya? Entonces uno le da un fondo por rendir a ese vendedor, una X cantidad de dinero, y que él después la rinde al departamento o a su jefe, depende cómo esté armada la organización, lo que hablábamos de los organigramas, ¿se acuerdan? Entonces, depende cómo está hecha la organización, él va a rendir esta cantidad de dinero a través de las boletas que él gastó. Por ejemplo, lo que gastó en comida, lo que gastó en hotel, lo que gastó en pasaje, si arrendó un vehículo, si invitó a comer a un cliente, dentro obviamente las cosas que la organización le tiene permitido hacer. Entonces, todos esos papelitos que ustedes dicen, pero una boleta, no sé, de un sándwich que se compró, hasta esa boleta es importante. ¿Por qué? Porque si él no tiene esa boleta, no existe el gasto, no hay respaldo del gasto. Entonces, es súper importante que entender que todos los documentos mercantiles son importantes porque nos sirven a nosotros para armar la contabilidad. En este caso, por ejemplo, le sirve al vendedor para si le pasaron 100 y él gastó esos 100, él diga, oye, aquí están las boletas y gasté 100.000. Por lo tanto, él no le debe nada a la empresa, porque él está respondiendo con las boletas sobre los 100.000. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo para que entender la importancia de los documentos, de todos los documentos. Porque si él perdió una boleta de 10.000 pesos, por ejemplo, que se almorzó, lamentablemente no tiene el respaldo del gasto. Y son 10.000 pesos que en el fondo gastó por la empresa, pero que a la empresa no se los va a poder cobrar. ¿Ya? ¿Les entienden el concepto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Cuando hay silencio, asumo que se entiende. El silencio otorga, como decimos. ¿Ya? Así que ahora, dentro cuando ya tenemos claro, así en términos generales, el concepto más o menos de lo que son los documentos y por qué eso es la importancia, por eso yo trato de dar ejemplos prácticos más que las definiciones. Pero tenemos que igual saber las definiciones técnicas. Entonces tenemos que dentro de los documentos mercantiles cumplen funciones dentro de la organización. Y tenemos 3 funciones principales, que son la función contable, que bajo esta proporciona los datos necesarios para los registros contables, como lo habíamos dicho. Tenemos la función de control, identifica individualizando a cada una de las partes, personas que intervienen por bien hecho, estableciendo las responsabilidades. Y la función jurídica, la documentación es un medio de prueba, escrita de todos los actos, transacciones efectuadas. Vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Cuál es la función contable? Como dice ahí, los documentos nos permiten hacer la contabilidad. Las facturas de venta, perdón, las facturas de venta, por ejemplo, nos permiten registrar, como su nombre lo dice, las ventas que tiene la empresa. Las boletas también nos ayudan a registrar las ventas. Las facturas de compra, como dice su nombre, son las compras que tiene la empresa, ¿ya? Y todo esto son la base con la que nosotros vamos a armar la contabilidad, ¿ya? Luego tenemos la función de control, como les explicaba recién, o sea, un fondo por rendir, como yo controlo que los gastos se realizaron, que los gastos que dice el vendedor se realizaron, es a través de revisar las boletas y los documentos que él me entrega.
Entonces, así yo controlo que le pase 100, gasto 100, quizás gasto 80 o quizás gasto 120, pero están los documentos de respaldo. Esa es la función de control. Y luego tenemos la función jurídica, ya que hay ciertos tipos de documentos, por ejemplo, que son los medios de prueba. Un contrato, por ejemplo, un pagaré que se firma ante notario, una factura, ¿ya? Tiene la parte jurídica, que son documentos legales. Porque lo que hablábamos recién, por ejemplo, el memo quizás no es un documento legal, es un documento de comunicación dentro de la empresa, ¿ya? Pero, por ejemplo, la factura es un documento legal. Luego vamos a ver algunos procesos que tiene la factura, pero es un documento legal. Entonces, tienen una función jurídica, son medios de prueba. La factura es el medio de prueba que yo hice una venta. ¿Ah? Ustedes en tributaria van a ver que hay una normativa de 8 días para que el cliente rechace o no rechace la factura, que ya es las normas que existen. Pero, como decimos, es un medio de prueba. Si yo recibí una factura y no reclamé que no estaba correcta, que no era lo que yo había comprado, etcétera, es la venta. Y es la prueba de venta. Es el medio de prueba de que yo hice esa venta y que ese cliente recibió conforme lo que dice la factura. ¿Ya? Entonces, esa es la función jurídica. ¿Les queda claro, chicos, los 3 tipos de funciones que puede tener un documento? Una no es exenta de la otra, así que sirve como función contable, un documento está dentro de la función contable, la función de control y la función jurídica. Por ejemplo, la factura me sirve para contabilizar la venta, me sirve como control, porque con eso controlo lo que estoy vendiendo, los artículos, por ejemplo, y como función jurídica, porque es el medio de prueba de que a este cliente se le entregó esa mercadería. ¿Ya? No es excluyente una de otra, por si acaso. ¿Ya? ¿Les quedan claros, chicos? Sí, profe. Sí. Qué bien. Vamos hablando. Vamos a ver que la clasificación de los documentos mercantiles son de 2 tipos. Tenemos, suena un poquito absurdo, pero es así, los de origen interno y los de origen externo. ¿Ya? Entonces, como su nombre bien lo dice, unos son hechos dentro de la empresa y vinculan los procesos organizacionales de la empresa, y los otros son los documentos externos que recibe la empresa. Por ejemplo, como decía recién, las facturas de compra, la factura del agua, la factura de la luz, eso como lo más normal. También puede ser un contrato, que la empresa, por ejemplo, firmó un contrato con, no sé, con DHL, por ejemplo, con un courier. Entonces hay un documento externo, que es el contrato que trae DHL, que nosotros firmamos, ¿ya? En el fondo se refiere el interno, como decimos, se elabora en la empresa, y el externo es algo que viene de afuera. Pero que ambos dos son importantes. Como recién el ejemplo de DHL, por ejemplo, yo tengo un contrato y firmo un contrato con DHL a 1 año, es un contrato importante, porque si yo, por ejemplo, quiero terminar el contrato antes, a veces hay ciertas cláusulas, que un contrato no lo puedo terminar antes, tengo que pagar una indemnización porque no lo pagué, porque lo termino antes del plazo estipulado. O, por ejemplo, firmé un contrato, no me gustó la empresa y digo, ya, el contrato termina en 1 año, bueno, durante 1 año voy a estar con este contrato, pero cuando pase la fecha lo cancelo, y no me di cuenta que el contrato decía que tenía que avisar con 60 días de anticipación que lo iba a dar de baja, por lo tanto el contrato se renovó automáticamente, ¿ya? Entonces, por eso es sumamente importante toda la documentación que se maneja en una empresa, desde la más pequeña a, por ejemplo, como hablábamos recién, un contrato que tiene responsabilidades que pueden ser hasta judiciales con relación a otra empresa, ¿ya? Entonces, porque a veces decimos, son los documentos, ¿qué importancia? No, sí son relevantes, sumamente relevantes.
yo les voy a poner, ¿saben qué? Un ejemplo, a mí me gusta trabajar un poco con ejemplos. Cuando fue el terremoto del año 2010, yo asesoraba una empresa francesa. Llegué después del terremoto, por eso me llamaron. Y ahí el contador le costó su puesto de trabajo porque los contratos de seguro eran pésimos. O sea, ellos tenían 300 millones de pesos en la bodega y los contratos de seguros que él había tomado, entre comillas, para bajar los costos, eran por 70 millones de pesos. Y si protegían 70 millones de pesos. Y la empresa tenía un inventario de 400 millones, perdón. Entonces, comprenderán que el contrato que se firmó era irrisorio. Entonces, por eso son tan importantes los contratos, las facturas, es algo que está muy de moda, la letra chica de todos los papelitos que nosotros tenemos en la oficina y que se firman, ¿ya? Eso, ustedes como futuros administradores tienen que siempre tenerlos en consideración, fijarse en cada una de las cosas que se firman a través, y todos estos son documentos mercantiles, los contratos, las facturas, las boletas, todos tienen un nivel distinto obviamente de responsabilidad, no es una boleta que me entrega el vendedor por un sándwich que se compró en la calle, obviamente a un contrato firmado, por ejemplo, con una compañía de seguro, ¿ya? Obviamente hay una responsabilidad distintas, pero son todos importantes. Eso es lo que yo quiero que les quede a ustedes grabado, que todos son importantes, porque todos van a tener un efecto en la contabilidad, de una u otra manera, ¿ya? Eso es lo que quiero que les quede muy grabado. Ahora vamos a ver. Tenemos también otra clasificación de los documentos mercantiles que tiene que ver si son documentos negociables o no negociables, ¿ya? Y ahí tiene que ver con lo siguiente. En el caso de los documentos negociables, son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento. Y los documentos no negociables son aquellos documentos que sirven para hacer la base de registro en los libros de contabilidad y a la vez pueden formar pruebas desde el punto de vista legal. A ver, y es lo que hablábamos recién. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, un documento negociable es una letra de cambio, un cheque, que en el fondo son documentos financieros, ¿ya? En cambio, un documento no negociable es como lo que hablábamos delante, la boleta del vendedor, que representa que es un documento que sirve de respaldo para un gasto, pero en el fondo no es negociable. Es solamente un respaldo de un gasto nomás. En cambio, por ejemplo, cuando yo facturo, cuando doy un cheque, el cheque es el mejor ejemplo, doy un cheque, el cheque representa dinero, ¿ya? Pero un dinero endosable, que yo lo puedo cobrar, que yo lo puedo traspasar. No sé si les queda claro. ¿Consulta? Sí, pero ¿cuál sería otro ejemplo de documento no negociable? La letra de cambio, las facturas. Las facturas son antiguas, bueno, aquí siempre yo un poco de historia. Las facturas son actualmente, y dentro a veces de los ejemplos que ustedes pueden encontrar, encuentran que las facturas son documentos no negociables, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hizo ahora una ley donde la factura es sujeto de, el nombre, sujeto, espérenme, que tiene un nombre especial. Bueno, es un sujeto como de sujeto, bueno, después se lo voy a dar el nombre, chicos, se me olvidó. Sujeto de crédito. Pero, ¿qué significa? Que la factura hoy en día yo puedo hacer ¿cómo se llama? Un juicio. Yo puedo hacer a través de un procedimiento legal, ¿ya? Yo puedo cobrar una factura. Y eso antes no se podía.
¿Mm? La factura hoy en día es un documento negociable. De hecho, vamos a ver aquí en el esquema, que después nos dimos cuenta que había un error. Claro, porque en muchos libros ustedes van a encontrar que la factura no es negociable. Y hay países que existe esa normativa, que no es negociable. Pero en Chile eso se cambió. Y la factura es un documento negociable actualmente. ¿Ya? Porque yo puedo hacer, inclusive puedo hacer un juicio, tengo un año desde el momento que a ti no te pagan una factura, tienes un año para tú hacer un juicio legal y poder cobrar esa factura, como se puede hacer con un cheque, como se puede hacer con un pagaré, ¿ya? Entonces, eso es algo que benefició, digamos, se hizo para beneficiar, digamos, al comercio, dado que se tenía mucho problema con el tema de que una factura no tenía esa validez de documento. Entonces era muy, a veces el cliente no te quería pagar y no te pagaba. O sea, no había en cambio hoy en día no. Hoy en día tú una factura inclusive la puedes subir a DICOM, a los informes comerciales, que es un tema que vamos a ver al final, en el último módulo, pero que tú la puedes cobrar legalmente a través de un juicio. Y eso hasta hace un par de años atrás no se podía hacer, ¿ya? Así que cuando a veces buscamos información y como googleamos, y sale, documento no negociable, y te dice la factura, es cierto, hay países donde la factura no es un documento no negociable. Acá en Chile eso cambió, ya para que lo tengan bien presente, muchachos. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, hasta el momento no. ¿No? Gracias. Entonces, aquí vamos a mirar un poquito. Y miren, por eso yo decía, después nos dimos cuenta que estaba hecho mal el monito, ¿ya? Donde tenemos los documentos mercantiles, tenemos los negociables, letras de cambio, pagarés, cheques, que significan que yo lo puedo endosar. ¿Qué significa endosar un documento? Yo creo que eso es algo súper importante. Yo no sé si lo vieron en la administración. ¿Alguien sabe lo que significa endosar un documento? ¿No? Yo no, profe. No. Colocar a nombre de otra persona. No al nombre, que se endosa, se traspasa, ¿ya? No necesariamente se pone a nombre de otra persona, porque, por ejemplo, un cheque yo lo puedo endosar, ¿ya? Puede estar a nombre de Doris Torres, ¿ya? Pero si no tiene borrado al portador o a la orden de, ese documento lo puede cobrar otra persona. Endosar es eso, y yo se lo traspaso a otra persona para que pueda hacer el cobro. Se pueden endosar. El endoso es traspasar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los documentos mercantiles negociables, generalmente son de dinero, son documentos financieros y también muchos de esos se pueden endosar. Entonces, hoy en día, como les decía, aquí hay un error y déjenselo grabado que hay un error en esta gráfica, ya yo la voy a sacar después. Porque la factura hoy en día es endosable. De hecho, yo creo que ustedes, más adelante lo vamos a ver, pero ¿ustedes han escuchado de los factoring? ¿Saben lo que es un factoring? No. No. Ya. No. Lo vamos a ver más adelante, pero para darles una idea. Los factoring son, cuando yo tengo una empresa, ¿ya? Y facturo, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo facturo a 90 días. ¿Qué significa eso? Que yo en 90 días más el cliente me debería pagar, ¿correcto? Entonces, yo digo ya, facturé 100 y en 90 días más voy a recibir estos 100. Pero, pasó 30 días y tengo un problema de flujo de caja. Necesito urgente caja. Caja significa dinero en efectivo en términos de comercio. Ya necesito caja. ¿Qué hago? Alternativa, pedir un crédito, es complicado, factorizo. ¿Qué significa factorizar? Significa que los documentos que yo tengo mercantiles se los entrego, en este caso generalmente se usa el cheque o la factura, se factorizan, se le entregan a una empresa que me va a decir, ya, esta factura es por 100.000, yo te doy 90.
te paso 90.000 pesos en efectivo. ¿Ya? Pero, ¿qué hace la empresa de factoring? Ella se queda con la factura que es por 100 y a ella el cliente le va a tener que pagar en la fecha que vencía la factura. ¿Ya? Entonces, cuando termine los 90 días, la empresa de factoring va a recibir los 100. En el fondo, la empresa de factoring ganó 10. El único problema que tienen los factoring es que tienen unas tasas de interés muy altas. ¿Mm? Ya, entonces, es sumamente... Y eso se puede hacer hoy en día. Cuando tengo problemas de caja, muchas empresas funcionan con el factoring, que yo factorizo los documentos mercantiles, principalmente la factura y los cheques, que se dan como una garantía. ¿Eso sería traspasar la deuda, eso o no? Se traspasa, se hace responsable, pero O sea, cuidado, en el factoring, endoso la deuda. claro, lo que pasa es que en el factoring, lo único problema sí es que tú siempre tienes la responsabilidad. Es decir, yo traspaso la factura al factoring, ¿ya? Mi cliente tendría que pagar en 90 días. Si el cliente no paga, yo soy responsable de ese pago. Entonces, cuando factorizamos, tenemos que tener mucho cuidado, de qué factura estamos factorizando. De tener como la tranquilidad, digamos, de que el cliente es un cliente que paga. Por ejemplo, no sé, factorizo tranquilamente una factura, si es que yo le tuviera como proveedor, como cliente a Nestlé, por ejemplo, o a la Coca-Cola, o al Banco Santander, empresas que tienen un respaldo importante, dependiendo del mercado, obviamente, del que estamos hablando, ¿ya? Y factorizo ese tipo de, como con cierta seguridad lo que voy a factorizar, porque si no al final te metí en un problema, pagaste intereses, y además tenés que pagar la factura. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver con determinación cuando hablamos de factorización, pero es para que tengan un poquito la idea, que los documentos negociables, ¿ya? Se pueden factorizar, se pueden hacer cajas, se pueden hacer efectivo. Son documentos que se hacen, que tienen un valor financiero en el mercado, ¿ya? En cambio, los no negociables son documentos que son importantes, por supuesto, que representan movimientos de algo dentro de las empresas, pero que yo no voy a tener un movimiento financiero por eso, o sea, no tiene que ver con ese sentido, no son dinero, no son, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre lo negociable y lo no negociable, ¿ya? Y que se manejan en todas las empresas tienen de los dos tipos de documentos. ¿Ya? No todos, porque todos tenemos, como decíamos, rendiciones de gastos, todos tenemos boletas, todos tenemos facturas de compra, todos tenemos facturas de venta, todos tenemos contratos de alguna manera. Entonces, en general, todas las empresas tienen los dos tipos de documentos. ¿Ya? No quedó claro por qué la nota de crédito no es negociable. No, porque la nota de crédito es un documento que simplemente te rebaja una factura, porque hubo un error en la facturación, porque devolviste una mercadería. Pero la nota de crédito, tiene que ver con el movimiento y con un documento base que es la factura. ¿Ya? Igual la nota de crédito, la nota de abono igual. Sí, una corrección. ¿Perdón? Es una corrección, por eso. Exactamente, no es el documento válido, no es la factura, es una corrección, como lo dices tú, a la factura original. Entonces, por eso no es un documento negociable. ¿Ya? Es como, por ejemplo, una nota de venta. Una nota de venta es una nota de venta que generalmente se usa dentro de como información dentro del departamento de venta o dentro de la bodega. Pero la nota de venta es una nota de venta. Yo con la nota de venta no le puedo ir a cobrar al cliente, ¿correcto? Es la factura la que me permite cobrar. Sí. No Yo la nota pensé de venta. que la nota de crédito sería una solicitación de crédito, ¿no? Es una corrección. Exacto, son documentos que son Una factura de crédito. que reemplazan, digamos, arreglan un problema que tuviste con la factura original.
Sí, sí, ahora está claro. Gracias. Ya, vamos a hablar entonces un poquito, muchachos, de documentos. Y aquí, más que dar definición, las definiciones están en el PPT, pero más que hablar de definiciones, yo quiero que hablen ustedes de cómo ustedes relacionan. Y aquí les voy a preguntar a ustedes qué opinan sobre qué es lo que relacionan cuando yo les digo qué es lo que es una factura. Yo creo que todos alguna vez hemos visto una factura. ¿Qué es para ustedes una factura? ¿Cómo lo relacionan? Porque las definiciones están claras, son un documento X, pero me interesa más saber cómo ustedes lo ven en la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Quién me dice qué es una factura? Profe, Dime. bueno, lo que yo creo que es una factura es un documento que representa la compra o venta de algún producto o algún servicio que lo ocupan más las personas que tienen el tema de impuestos internos, iniciación de ¿Ya? actividades o trabajan hacia honorario, y así les sirve después para cobrar el impuesto, la devolución de impuestos y esas cosas así. Creo, no lo sé. No, muy bien, María. Eso es una factura. Si nos vamos a la definición técnica, ya, como le doy a las definiciones que están en el PPT, es un documento de índole comercial que indica la compraventa de un bien o servicio. Tiene validez legal y fiscal. Es eso, la factura es el documento con el que yo respaldo la compra o venta de un bien. Ahora, basándonos en Chile, y aquí hay un error súper normal que se da y que tiene que ver que yo creo que a todo el mundo se le puede emitir una factura. Y eso no es correcto. Cuando yo voy a comprar, por ejemplo, a Almacenes París, por poner un ejemplo, ya solamente podría pedir factura si yo tengo inicio de actividades. Y ahí eso es un error que se produce mucho por un tema de mala información. ¿Se acuerdan que al principio, creo que cuando empezamos a hablar, la primera charla que yo les di, yo les hablé de algo sobre la ley, que cuando la ley se publica, se asume conocida por todos? Bueno, esta es una ley y está dentro de la ley del IVA, pero que no se sabe, que no la conoce todo el mundo, ¿ya? Y que tiene que ver que realmente tú no puedes emitir factura a una persona que no tenga inicio de actividades. Pero esta persona puede boletear, ¿no es prácticamente lo mismo? No es lo mismo dar facturas que dar boletas de honorario. Ya vamos a ver la boleta de honorario, pero no es lo mismo. La factura es el documento de compra-venta, ya que representa una compra o una venta, o una prestación de servicio en el caso de una sociedad de personas, por ejemplo, de una sociedad de servicios personales. Pero, ¿a qué voy? Cuando tú, por ejemplo, vas a Lisi, ya, o a una tienda, y tú vas a comprar, tú como persona común y corriente, tú tienes que pedir boleta. A usted yo creo que alguna vez le han dicho factura o boleta. Y tú dices factura. Bueno, actualmente para pedir factura te piden el RUT de la persona, ya el RUT comercial. Entonces, porque realmente no se debe dar factura a una persona que no tenga inicio de actividades. ¿Mm? Antiguamente tú ibas a cualquier parte y tú decías, no, quiero factura. Y te hacían la factura. Pero eso hoy día no se puede hacer. O sea, nunca se debe haber hecho, pero hay costumbres que existen, pero que sea una costumbre no implica que esté bien. Ya así que como nota al margen, chicos, ustedes tienen que saber que la factura solo se puede emitir cuando una persona tiene inicio de actividades. El que la solicita tiene inicio de actividades. ¿Ok? Y de hecho, se los comento, ha pasado a empresas grandes que han cometido el error
de que le facturan a un particular, a una persona natural, a la Doris Torres. Yo voy a comprar y digo, quiero factura. Y me hacen la factura. Eso es un error. ¿Ok? Eso es para que ustedes lo tengan como un tema tributario. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno, si te revisa, tienes una revisión y ve que hiciste facturas a personas que no correspondían, no te pasan multa, pero te ponen notitas al margen de que esto no lo puede hacer. ¿Ya? Así que eso es como una información anexa, que ustedes sepan que la factura es solamente a personas con inicio de actividades. ¿Ok? Pero eso es una factura, es un documento que nos indica que hubo una transacción comercial, ¿ya? En el fondo. ¿Alguna duda, chicos, de lo que es una factura? Ok. Paulo, dime. No, está claro. Ok, pasamos. Yo puse acá algunos ejemplos, tenemos muchos documentos, pero puse obviamente los documentos que más ustedes van a ver dentro de una empresa, a los que más se conocen. Ahora, ¿qué es el cheque? Todos, yo creo que alguna vez hemos visto un cheque. Rafael, ¿estás ahí? Un documento, Paulo, bueno. es un documento bancario que es utilizado para realizar pagamento o transferencia. Exacto. Pagamento, así se dice en portugués. Pagamento, exacto. El pago. El pago, Disculpe. no, está bien. El cheque es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo emite. ¿Correcto? Se supone que cuando a mí me dan un cheque y yo lo voy a cobrar al banco, es porque la persona que me lo dio tiene dinero en el banco y me lo va a pagar, ¿ya? Si no, ya ahí pasamos, que lo vamos a ver más adelante, que a un protesto de documento. Ahora, hay una cosa súper importante también dentro del cheque, que en el fondo es cosa que para que ustedes las conozcan. El cheque tiene una fecha, ¿ya? Y en Chile se usa mucho en las empresas lo que se llama cheque a fecha. ¿Ya? Cuando a ti te dan, tú por ejemplo le vendes a un cliente, le vendes con cheque, y el cheque te dice, el cliente te dice, ya, te pago con cheque, pero te lo doy a 90 días. Es decir, estamos a 23 de julio, lo voy a cobrar en 90 días más. Y el cheque tiene la fecha de, julio, agosto, septiembre, octubre, 23 de octubre. ¿Correcto? Ese es un cheque a fecha. Y en Chile eso se usa mucho. Y uno como vendedor acepta el cheque porque es un documento de crédito y te está en cierta forma asegurando el pago. Pero hay algo que hay que saber sobre la normativa del cheque y es que el cheque a fecha en términos legales no existe. ¿Ya? Y esto es para información, digamos, económica, que ustedes sepan de cómo funcionan realmente los negocios. El cheque a fecha legalmente no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a mí me dan un cheque para el 23 de octubre, yo lo puedo ir a cobrar mañana y el banco debería pagarlo. Lo que se usa cuando hablamos de dar cheques a fecha es un tema en términos honorables. Nosotros en el sistema de comercio de Chile, digamos, ¿ya? Se respeta el cheque a fecha. O sea, tú no le vas a cobrar un cheque nunca antes a un cliente. No deberías, porque hay un tema de respeto, de honor sobre la fecha que se pactó en el cheque. Pero en términos netamente legales, si yo quisiera cobrar ese cheque mañana, yo lo puedo hacer, porque el cheque a fecha no existe legalmente. Esto es para que ustedes tengan un conocimiento sobre algo. Si de repente ustedes están en una empresa y la empresa dice, voy a depositar todos los cheques mañana, y tú vas a decir, no, pero si este cheque es para octubre. No es correcto que lo hagan por un tema del acuerdo que se hizo con el cliente, ya que eso es un tema de respeto, de honor, pero sí en términos legales eso se puede hacer. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿el cheque a fecha existe? El cheque a fecha no existe. ¿Ya? ¿Les queda claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Sí. No, profesor. ¿Ya? Eso No, profe.
Es para que ustedes tengan, yo trato de traspasarles a ustedes un poco también los conocimientos de lo que significa la vida, el trabajo laboral, ya, o sea, yo sé que yo les puedo dar solamente la definición de lo que es un cheque, pero la verdad que me interesa que también, si el día de mañana alguien les pregunta a ustedes, espérenme un segundito, por favor. Si el día de mañana alguien ustedes tengan información de cómo funciona realmente la cosa cuando nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces, eso para mí también es importante, ¿ya? Ya, sigamos con el pagaré. El pagaré es otro documento mercantil, que es un título de crédito en el que el emisor se compromete a pagar una suma económica o un beneficio ante una fecha determinada. Es un documento privado que puede ser utilizado como instrumento público y se denomina título de crédito porque el tenedor podría exigir el cumplimiento del pago del mismo dentro de los términos acordados. A ver, el pagaré, ¿qué es lo que es? Es un documento en que yo digo, afirmo y digo que a X personas le voy a pagar X cantidad en tal fecha. Y principalmente son documentos que se dejan de respaldo. Cuando ustedes, por ejemplo, no creo que les haya tocado, pero cuando yo pido un crédito, ¿ya? Yo cuando yo pido un crédito, lo que yo firmo en un banco es un pagaré, que está determinado y que dice que yo voy a pagar, el banco me está prestando tanto dinero a tanta tasa de interés y que yo lo voy a pagar en 36 cuotas, ¿correcto? Es un documento que se firma ante notario, por lo tanto es un documento que hay un ministro de fe, ya es un documento jurídico, legal. Entonces el banco dice, yo lo firmo, entonces yo me estoy comprometiendo con el banco a pagar en tales y tales fechas. Si yo no cumplo, ¿qué es lo que hace el banco? Toma este pagaré y hace un protesto, hace el protesto del pagaré y me hace una demanda judicial por el no cumplimiento. Son documentos que se usan principalmente en temas bancarios, financieros. Los colegios, cuando tú estudias en un colegio particular, un colegio subvencionado, tú firmas un pagaré. Te comprometes que durante el año tú vas a pagar el colegio, de tal forma, si tú no lo pagas, el colegio tiene la capacidad de que ese pagaré te lo haga efectivo. Te haga efectivo el pagaré y te demanda porque tú no pagaste ese documento. Eso es un pagaré, es un título de crédito. Reconoce que tú recibiste dinero, por ejemplo, cuando pide un préstamo, en el tema de los colegios, un servicio, ¿ya? Pero tú asumes y dices que tienes una deuda y que la vas a pagar en estas condiciones, ¿ya? Eso es un pagaré. ¿Les queda claro, muchachos? Sí, profe, una consulta. Dime, María. ¿Los pagarés tienen alguna fecha de vencimiento o duran para siempre? No. Todos los documentos tienen fecha de vencimiento, tienen una validez, ¿ya? O sea, por ejemplo, el pagaré, yo determino, cuando tú firmas un crédito, por ejemplo, un crédito, tiene la fecha de, no sé, tú vas a terminar de pagarlo en 36 cuotas, por ejemplo. Entonces el pagaré tiene la fecha de vencimiento. Ese pagaré vence en 36 cuotas más. ¿Ya? Esa es la fecha de vencimiento, porque tú vas pagando las cuotas mensuales, por ejemplo, que tú vas abonando al pagaré. Porque en el fondo eso es lo que tú estás pagando el pagaré. Tú vas abonando todos los meses, ¿ya? Y bueno, hay ciertos resquicios que te meten entre medio, pero en términos generales, tú vas pagando y tú a las 36 cuotas se termina de pagar el pagaré. Lo pagaste y de hecho la gente no lo hace, pero debería hacerlo, es decir, ir al banco y que te entreguen tu pagaré. Aunque ya venció, porque el pagaré tiene la fecha de vencimiento. Y si en el vencimiento el banco no lo protesta, no hace el proceso de que no se pagó, lo pierde. Eso no pasa porque los bancos son muy ordenados con eso, ¿ya? Pero el pagaré es eso. Tú tienes el derecho de ir a buscarlo cuando tú terminas de pagar el crédito, por ejemplo.
Entonces, lo que sí, el pagaré es un documento que se firma ante notario generalmente, por lo tanto es un documento que a ti te pueden hacer un juicio de cobranza con el pagaré. ¿Mm? Entonces, todos los documentos mercantiles tienen eso, la factura, el cheque, el pagaré, que son los que realmente se usan en Chile, y las letras de cambio. ¿Ah? Entonces, a ti te pueden hacer un juicio por no pago, ¿ya? Entonces, pero sí tiene vencimiento, tiene una fecha de vencimiento. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a un documento que lo hablábamos delante, que yo les di el ejemplo del memorándum, ¿ah? Que es un documento obviamente interno de la empresa, pero que tiene, que expone situaciones como las que yo les dije antes, donde el gerente tomó la decisión de que no va a aceptar más que se hagan horas extras, por ejemplo, ¿ah? Y se tiene que traspasar esta información a todos los departamentos de la empresa y a remuneraciones, contabilidad de remuneraciones, ¿ah? Para que no se paguen, porque hay una normativa que determinó el memorándum, que determinó el gerente, por ejemplo. ¿Ya? Eso tenemos. Ahora, hablábamos delante también la nota de venta, ¿ah? Que es un documento comercial. Después vamos a ver el flujo de movimiento de los documentos, digamos, de la información, pero la nota de venta es un documento interno también que usan generalmente los vendedores para avisar que hizo esta venta, que se usa como base para hacer la factura o para ver si está, ¿cómo se llama? Si también los acuerdos comerciales, el descuento, las condiciones de venta. Es un documento que sirve, que puede servir mucho, por ejemplo, a una empresa donde, no sé, a través de la nota de venta nos vamos dando cuenta de las faltas de inventario, por ejemplo. Porque la nota de venta, por ejemplo, era por 100 y al final la factura salió por 80. Por lo tanto, hubo una diferencia de 20. ¿Y qué pasó con esos 20? ¿Por qué no se facturaron? Porque hay faltantes de stock. ¿Ya? Entonces, es un documento que nos puede ser, depende de cómo se maneje la empresa, eso todo depende, que quede claro, de la organización de la empresa. No todas las empresas usan notas de venta, porque eso es la organización. Pero, por ejemplo, te puede servir para manejar el movimiento de los stocks, porque se puede hacer no sé, un informe entre la nota de venta y la factura, y te vas dando cuenta de que tienes faltante de stock, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es un documento que cuando se usa, y si se usa bien, nos puede prestar mucha información. Lo que hablábamos delante, los comprobantes de gasto, que trata de certificar o ratificar la realización de un gasto. O sea, cuando le entregamos un fondo por rendir a un vendedor, ya, o sea, es sumamente importante que el vendedor tenga los respaldos de los gastos que él hizo. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez de los fondos por rendir? ¿Alguien había escuchado sobre eso? Yo sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Sobre los fondos por rendir también hay una acotación al margen, ¿no? Y esto es como información general, que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros entregamos, y esto, insisto, siempre pensando en la labor que nosotros desarrollamos en el departamento contable o financiero de una empresa, que tiene que ver con la entrega de los fondos por rendir. Porque, por ejemplo, los fondos por rendir, cuando yo le entrego a un vendedor un fondo por rendir de, por ejemplo, 100.000 pesos porque va a viajar al sur, no sé qué, no sé cuánto, ¿ya? Y por ejemplo, ese vendedor renuncia y no me hizo la rendición, o no se terminó de pasar todo el dinero, hay cosas pendientes, legalmente yo no puedo retenerle ni su liquidación de sueldo, ni en su finiquito descontarle un fondo por rendir. Es una pérdida para la empresa. ¿Ya? O sea, esa es una nota al margen que uno tiene que saber que hay ciertas cosas que uno como, por lógica, uno dice, no, pues si yo le pasé el fondo por rendir y no me lo pagó, la liquidación de sueldo se lo descuento. No se puede. ¿Ya?
O sea, eso para que ustedes lo tengan como una información al margen sobre los fondos por rendir que se entregan a en las organizaciones, a los vendedores o a un gerente que va a viajar. ¿M? Pero por eso son temas que hay que manejar con mucho resguardo y con mucho cuidado porque te puede suceder entonces, nosotros los contadores tenemos que estar siempre, ¿ah? Esto es una experiencia personal y yo creo que todos los contadores estamos siempre detrás de los vendedores. Por favor, pásame tu rendición de gastos. Es decir, de hecho, yo tengo como política que yo no paso otro fondo por rendir si no me han entregado el último, completito, con todos los papeles que corresponden. Aunque a veces ha sido el gerente, le digo, no, páseme primero, me rinde y después yo paso dinero de nuevo. ¿Mm? Porque es responsabilidad nuestra, o sea, son políticas que tienen que estar sumamente claras dentro de una organización, ¿ya? Porque después, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si ocurre eso, a ustedes como asesores contables, departamento de contabilidad, le van a decir, oiga, pero usted no me dijo que si él no rendía, yo no se lo puedo cobrar. Entonces hay que tener ciertos cuidados con cosas que, como les explicaba antes sobre la factura, hay cosas que se hacen pero que la normativa dice otra cosa. Entonces hay que tener cuidado, pero estas cosas se aprenden, como digo yo, con el día a día, con el trabajo. Y la idea mía siempre es también a ustedes traspasarle ese tipo de información para que a ustedes no los sorprenda cuando entren en la parte laboral. ¿Ok? ¿Les quedó claro el tema del fondo por rendir? Lo importante que es que se rindan, valga la redundancia. Sí, profe. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las boletas de honorarios. La boleta de honorarios es el documento oficial en el que se respaldan las rentas de los trabajadores independientes, es decir, aquellos que no poseen un vínculo de subordinación con un empleador. En términos simples, regula los deberes de quien presta servicios y de quien los recibe. ¿Ya? La boleta de honorarios, para que vean la diferencia con la factura. La factura un poco es un traspaso de bienes y servicios. La boleta de honorario está relacionada principalmente con un servicio personal. Por ejemplo, un gaffiter que va a la empresa y te hace una boleta de honorario, te da una boleta por el servicio que hizo, ¿ya? Porque también puedes contratar una empresa de gafitería, estamos hablando cuando el servicio te lo da una persona natural, ¿ya? Que ella da boletas de honorario y tú le pagas según la boleta. En la parte tributaria, pues ustedes van a ver lo que pasa con la retención de impuestos, pero esa es lo que respalda a la empresa como gasto. ¿Mm? Cuando va el gaffiter y dice, ya, yo le arreglo, no sé, le cobro 10 lucas, le voy a hacer, le arreglo esa cañería, ok, el gaffiter te tiene que dar una boleta de honorarios por ese trabajo, ¿ya? Y ahí está el gasto. Ahora, hay boletas de honorarios externas e internas. A veces te puede suceder, y se da, hoy en día menos, pero sí se da, en que una persona te va a hacer un trabajo a la empresa y no tiene ni factura ni boletas de honorario. Entonces, hay un sistema en el Servicio de Impuesto Interno que se llama la emisión de boletas a terceros, ¿ya? Donde la empresa, la que emite la boleta de honorarios, hace a la persona para respaldar el gasto. ¿Mm? Entonces, eso se puede O hacer. sea, Dime, Paola. no, disculpa. O sea, entonces la boleta no está simplemente solamente vinculada a una persona natural. También puede ser emitido por parte de una empresa. Bueno, si tú haces una iniciación, la boleta de honorarios la haces para personas naturales. Nosotros hacemos iniciación de actividades como persona natural que prestamos un servicio, ¿ya? Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, tú puedes tener los mismos contadores. Hay mucho contador que puedes hacer una sociedad de personas, ya, y que presta servicios y asesorías contables. Pero también tú como contador independiente puedes tener inicio de actividades como contador y tú das boletas de honorario por servicios contables. ¿Ya? O por cafetería, o peluquero,
Así, dentro de de la normativa, tú en el Servicio de Impuestos Internos, un código de actividad que es NA personas, o sea, servicios personales, lo que tú quieras. Y todo se hace a través, eso todo es boleta de honorarios. No es una factura, no paga IVA. Sí, cuando tú das, hay dos formas, cuando la persona, es un tema tributario, pero cuando la persona se retiene automáticamente el impuesto y cuando hay personas que le retienen el impuesto a las empresas. Pero la boleta de honorario a la empresa le sirve para respaldar el gasto. Recuerden que los documentos mercantiles, negociables, no negociables, todo tiene que ver para formar la contabilidad. Y la contabilidad se forma a través de documentos fehacientes. ¿Ya? O sea, entonces, una boleta de honorario me respalda el gasto que yo hice, por ejemplo, del gaffiter. ¿Correcto? Una liquidación de sueldo respalda el gasto que yo hice pagándole a mis trabajadores. Una factura de venta respalda la operación de venta. La factura de compra respalda una compra. ¿Ya? Entonces, todos los documentos nos permiten a nosotros armar la contabilidad. ¿Mm? Como hablábamos de antes, tienen funciones de control, tienen función jurídica, ¿ah? Y no recuerdo, la otra, será mala para los... La contable, las tres, contable, control y jurídica, ¿correcto? Entonces, todos los documentos nos permiten a nosotros, son la base para los contadores. Eso ustedes lo tienen que tener. Y por eso es tan importante que nosotros cuando trabajamos en contabilidad o en el departamento de contabilidad, departamento administrativo, ser sumamente cuidadosos y exigentes con la documentación. ¿Ah? O sea, como les decía antes, sumamente riguroso con el tema de el fondo por rendir. Oye, te faltan las boletas, cuando se emiten las facturas, cuando emitimos notas de crédito, ¿a qué factura? Ser sumamente riguroso con la información, porque todo eso nos sirve a nosotros, ¿ah? Para desarrollar, digamos, bien la función. Por ejemplo, hablábamos de la nota de venta. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, notas de venta y hay un vendedor, te pasa, como dije antes, notas de venta por 100.000. Entonces él calcula que él va a tener una comisión sobre 100.000, ¿ya? Pero después, chuta, la comisión a él le bajó, porque no se facturó 100.000, se facturó 80, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes como demostrarle al vendedor, sí, mira, tú facturaste, las notas de venta son por 100, pero mira, la factura, entonces tú le demuestras a él por qué, por ejemplo, se bajó esa comisión, ¿ya? Porque no había stock, no se facturó todo lo que tú pusiste en la nota de venta. Entonces, nos sirve, por ejemplo, ahí en un tema de remuneraciones, ¿ya? Por eso, a veces las empresas y a veces nosotros como la parte financiera y contable de la empresa tenemos súper claro y debemos tener súper claro la importancia de los documentos. Ahora, hay departamentos que no lo ven de la misma manera, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de la exigencia, ¿ah? Y de los respaldos. Cuando nosotros, por ejemplo, somos auditados, ¿ya? Cuando a ti te auditan la contabilidad, lo primero que revisamos los auditores es los respaldos de los comprobantes. El respaldo del comprobante, el del ingreso, el del respaldo bancario. El egreso, ¿por qué se pagó? Que la factura que se está pagando es la correcta. La rendición de gastos, que estén atrasitos los respaldos de los gastos. Entonces, por eso los documentos son importantes, porque son el respaldo de lo que nosotros vamos a crear como contabilidad. ¿Ah? Por un lado tenemos los auditores, por otro lado, para efectos tributarios, para el servicio de impuestos internos, los respaldos de los documentos también son importantes porque validan los gastos y los ingresos, ¿ya? Entonces, a veces se mira bien, como decimos en Chile, bien a huevo el tema, no, los papeles. No, los papeles, ustedes como futuros trabajadores de la parte contable y financiera de una empresa o como posibles asesores externos de una persona, ¿ah?
tienen que hacer que las personas mantengan los documentos mercantiles como corresponde. ¿Ya? Porque además hay una cosa, esto es normativa, digamos, del Servicio de Impuesto Interno, de la ley de IVA y de la ley de renta. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner, yo siempre les pongo ejemplo de cosas que me han pasado a mí. Yo tengo un amigo y esto pasó hoy día, que me dice, Doris, sabes que yo tuve un negocio XX y sabes que, pucha, acá quiero hacer otro negocio. Entonces yo la primera que le pregunto, bueno, pero tú cerraste el otro negocio, hiciste el término de giro, ¿no? ¿Y dónde están las boletas? Ustedes cuando van a comprar un negocio, todavía, bueno, eso va a cambiar porque empieza el sistema de boleta digital, pero ustedes han recibido esa boletita amarilla que hace la persona que les vende, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿La han recibido alguna vez? Sí, sí. Todos conocemos esa boletita. Siempre la puedo. Sí, no importa, si, que tú la votes, tú ya pagaste el impuesto, al momento de que te hicieron la boleta, ya pagaste el impuesto. Pero la persona que te emite la boleta, es decir, la señora del negocio, la Juanita que te hizo la boleta, ¿ya? Ella esos documentos los tiene que guardar. Cuando ella ha terminado esos talonarios largos, ¿ya? Esos documentos se tienen que guardar. Y de hecho la normativa en Chile es que los documentos se tienen que guardar por 5 años. Por si ustedes no lo sabían. Yo como dueña, yo soy dueña de un negocio, de un bazar, por ejemplo. Claro, esto a niveles de las grandes empresas está todo normado y la gente ya no usan la boletita y está todo automatizado, ¿correcto? ¿Ya? Pero los negocios pequeños, las empresas pequeñas, las pymes, todos los negocios que son más pequeños, la documentación se tiene que guardar y se tiene que guardar por 5 años. El Servicio de Impuestos Internos te puede pedir la contabilidad de los 3 últimos años hasta 5. Por lo tanto, es sumamente importante que esos talonarios que uno ve feos, amarillos, con papel craft, se guarden, porque son la base. Y cuando se pierden y tú tienes que informar al Servicio de Impuestos Internos, hay multas. Entonces, por eso, si usted lee mañana, ustedes asesoran a una empresa o trabajan en una empresa, tienen que saber que toda la documentación se tiene que mantener y guardar como corresponde, ¿ya? Porque si no te puede causar, mira, problemas en el futuro. Lamentablemente, en Chile se da mucho la gente que hace a veces pequeñas pymes o pequeños negocios y el negocio no funcionó y se cerró, y se dejó ahí. Y lo dejaron ahí. Pero eso no debe ser. Nosotros como buenos futuros asesores debemos saber y sabemos recomendar que las cosas se tienen que cerrar, se tienen que terminar, los documentos se tienen que guardar, ¿no es cierto?, hasta que tú hagas el término de giro, ¿ya? Si no, de repente te encuentras con la gente, lamentablemente, y eso hay que reconocer, que lamentablemente hay contadores que nos dejan muy mal a nosotros como profesión, y eso, un tema ético que lamentablemente pasa, que ha pasado, que gracias al tiempo, menos mal que ha ido cambiando, donde dejan todo botado ahí nomás y ahora te encuentras, por ejemplo, porque de hecho las deudas tributarias no prescriben, ¿ya? Entonces tú tuviste un negocio hace 6 años atrás y en cualquier momento te puede llegar un documento de la tesorería que te va a embargar porque tú no pagaste los impuestos, porque lo dejaste ahí. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso con toda la documentación, con todos los respaldos, con todo lo que se tiene, porque pasa esto, como el ejemplo que les di recién de mi amigo, que él cerró el negocio, lo dejó ahí, no tiene las boletas, no tiene nada. Entonces ahora hay que hacer un término de giro y por no guardar esos papelitos amarillos va a tener que pagar multa, porque es una normativa. ¿Ya? Entonces, yo estas cosas se las comento, chicos, porque son cosas que considero que cuando uno está en la vida laboral, son esos pequeños que uno tiene que manejar, que uno tiene que saber,
inclusive para cosas familiares. Usted, no sé, un tío, tu mamá quiere hacer un negocio, sí, pero mamá, hay que se ordena con esto, tú te lo tienes que guardar porque las boletas te las pueden pedir. Hoy en día, bueno, la factura es electrónica, es una gran, está todo en el servicio de impuesto interno, pero hace, a ver, la factura electrónica partió el 2017, obligatoria. Antiguamente uno tenía que guardar, yo creo que alguna vez vieron alguna oficina de contabilidad, eran archivadores y archivadores porque tenías que tener todas las facturas guardadas. Imagínense guardar eso por 5 años. Y era para todas las empresas, porque es normativa, ¿ya? Hoy en día se ha disminuido el papeleo porque está digital, la factura electrónica, entonces ya no tiene, si tú quieres la imprimes, no las imprimes porque están en el servicio. Y también se ha hecho el tema electrónico por un tema de fiscalización de impuestos. Porque mientras más va creciendo la actividad económica en un país, mientras más, por ejemplo, las pymes, mientras más negocios haya, más pymes hay, era más difícil, imagínense, controlar las facturas manuales. O sea, que el contador, que el contador tenía que pasar a mano todas las facturas de compra y todas las facturas de venta. Entonces, ahora es digital, entonces un tremendo alivio, pero también es un control sobre los impuestos. ¿Por qué? Porque hay que recordar una cosa, cuando yo vendo y compro, hay una relación, ¿cierto? Yo, ¿para qué compro mercadería? Para venderla, ¿correcto? Entonces, si compré 100 y al servicio de impuesto interno le digo que facturé 30, ¿qué pasó con los otros 70? Si no lo vendiste, tendría que estar en el stock. Pero si lo vendiste, significa que lo vendiste sin pagar impuestos, ¿o no? Entonces, la factura electrónica, ¿qué es lo que ha hecho? Como está todo digital, que ha permitido que la evasión de impuestos a través del IVA sea menor. Porque por un lado, el Estado sabe cuánto compraste y sabe cuánto vendiste. Por lo tanto, sabe cuánto impuesto tienes que pagar. Y es por eso también que ahora viene la boleta electrónica, ¿ya? Porque a través de la boleta electrónica también el Estado va a disminuir el no pago que hay del IVA. De cuando a ti no te dan la boleta o cuando se arregla, no sé, en el fondo viene el boleteado en el mes 100 y hiciste boletas por 70. Entonces hubieron 30 que no quedaron como boletas, como ventas. ¿Ya? Entonces, por eso, por todo esto tributario, contable, jurídico, son importantes los documentos mercantiles y hay que darle la importancia de respaldo que tienen para la contabilidad. ¿Ya? Un buen contador, y esto lo digo con harta criterio, digamos, con harta fe en lo que digo, se hace responsable justamente de que toda la información que se maneje dentro de la contabilidad tenga el respaldo del documento detrás. Eso es sumamente importante. Sumamente importante. Si pagué una factura, que exista la factura que estoy pagando. Si pagué una boleta de honorario, que esté la boleta de honorario. Si pagué un fondo por rendir, que estén los documentos del fondo por rendir. ¿Ya? Si firmé un contrato, que esté el contrato, saber cuándo vence el contrato, qué implicancia tiene el no cumplimiento del contrato, ¿ya? Entonces, todos los documentos que se manejan dentro de una empresa son sumamente importantes, inclusive los que, como decíamos, no tienen un efecto financiero o contable, como el memorándum, pero al final sí lo tiene. ¿Por qué? Porque es una orden. Entonces, si el departamento de finanzas, por ejemplo, dijo, o no sé, el departamento, la bodega, trabajó horas extra, ¿quién las va a pagar si había una orden de que no se pagaran? ¿Me entienden? Entonces, sumamente, toda la documentación que corre por toda la empresa es importante. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, estimados, el tema importante de los documentos mercantiles,
La importancia contable, el de control y la jurídica que tienen, lo importante de resguardar esos documentos, y cuando veamos más adelante que vamos a ver el flujo de documentación, el flujo que hay. Por eso que yo les decía ayer, les he dicho siempre, todo esto se va juntando, porque tengo los documentos mercantiles, tengo el organigrama, entonces ahora después vamos a ver los flujos de documentación, por dónde pasa una factura de ventas, por dónde tiene que ir, dependiendo del organigrama y dependiendo de las funciones que se determinaron en ese organigrama, ya va a depender el flujo de los documentos. Y el flujo de la información que se tiene. Así que vamos a llegar hasta aquí por hoy día. ¿Les quedó alguna duda sobre los documentos mercantiles? No, profe. ¿No? ¿Les quedaron claros los ejemplos? No, profe. ¿Ya? Bueno, cualquier duda, ustedes me preguntan. Ya no hay ningún problema. Las notas de la prueba de la sumativa que hicieron va a estar mañana disponible. Yo las voy a subir esta noche, ¿ya? Ya, profesora. Todo lo que he revisado, no hay ningún rojo, al menos. Eso es bueno, ¿ya? Tampoco hasta ahora he tenido ningún 7, pero estoy contenta que no hay ningún rojo. Así que vamos bien. ¿Ya? Recuerden, la segunda prueba sumativa está ya ahí está en el módulo, está en el aula, y recuerden que no es copiar los PPT, no se trata de eso. Me interesa ver que ustedes entiendan más los conceptos que copiar lo que dicen los PowerPoint, ¿ya? Me interesa más de su mano lo que ustedes coloquen. Y como les dije, organizaremos antes en el último módulo, porque el último módulo es pequeño, que tiene que ver un poco con la información de los informes comerciales y DICOM, digamos, para darles una idea de cómo funciona esto en Chile, ¿ya? Y ahí vamos a hacer un repaso de lo que yo vea en la prueba sumativa, las cosas que yo siento que no han quedado bien claras. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, y que la diferencia, por ejemplo, lo que hablábamos ayer de la titularidad del capital, cuando hablamos de pública y privada, ya en el tema de la sociedad, también hay un alumno que me colocó que las empresas públicas, no, miento, al revés, las empresas privadas solamente producen bienes que no son como importantes, no recuerdo bien la frase, pero que me llamó la atención porque no es así. O sea, recordemos que en Chile el agua y la luz son privadas, entonces son bienes que nos permiten vivir, ¿ya? Entonces, son esas cositas que yo me estoy anotando, para que en esa clase, la última clase, antes de que ustedes entreguen el examen, dejarlas específicas para que no vayan a tener, y les queden claras además, porque a veces son pequeñas confusiones. No está malo el concepto en general, pero hay pequeñas confusiones en ciertos temas, y eso los quiero dejar bien claros, ¿ya? Chicos, una pregunta. El próximo martes, ¿existe la posibilidad que podamos hacer la clase a las 13:30 horas? ¿Tienen algún problema? ¿Es muy temprano? No, por mi parte no hay problema. No, Ningún lo problema. que pasa es que tengo No, ningún problema. tengo una reunión a las 15:30 horas, ¿ya? Que es una reunión, de hecho, en el mismo instituto. Entonces, con los demás docentes. Entonces, la voy a poner a las 13:30, por ese día en forma excepcional, para yo alcanzar a terminar bien con ustedes y para después entrar a la otra reunión. ¿Ya? Se los agradezco. Sí, profe. Sí. Ok, Por el- profe. Ningún problema, profesora. por permitirme correr ese ratito la clase. Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana. Profe, una Entreguen- consulta. Participen de las tareas, de los foros, Igualmente, Profesora. y profe. hagan la entrega sumativa. Dígame. No, habla tú, Lucas, primero. Ya, le escuché eso de la evaluación y Sí. yo no tengo la nota aún. ¿Las va a subir a...? No, las voy a subir hoy día en la noche. Ya. Están para Ya. mañanas.
Lo Ya. que pasa es que como les comenté la semana pasada, la clase anterior, perdón, hubieron algunos compañeros que tuvieron la confusión con el tema de la entrega, ¿ya? Y entonces por eso yo di que podían entregar hasta hoy día, ¿ya? Porque hubo una confusión con las fechas, con los días, entonces alargué el plazo hasta hoy día para que pudieran entregar. Pero los que ya tengo listos, las voy a subir esta noche, ¿ya? No hay problema. Sergio, tú querías decirme algo. Profesora, usted dijo que no había 7, pero más o menos, ¿cuál es el promedio hasta ahora? ¿Como 6 por ahí de notas que hay? 5 y algo. 5 y algo por ahí. 5 y algo, sí. Ya. Pero la clase va, así como te dije, no hay rojo, que es lo que me alegra, pero el promedio es 5 y tanto. Ya, de lo que termina, es que están todos con puntaje, tengo que poner las notas nomás, ya están todos con los puntos. Ya, pero hasta ahora vamos bien, así que eso me alegra mucho. Pero recuerden que el tema es de no copiar los PPT porque eso es menos puntaje, ¿ya? O sea, a mí me interesa el punto de vista más de ustedes que me copien una definición, ¿ya? Así que a ponerle un poquito más empeño, chiquillos. Pero vamos bien, no se preocupen. Ya, ¿Ya? profesora. ¿Lo dejamos hasta aquí entonces? Sí. Ya, chicos, que tengan Chao, un profesora. muy buen fin de Chao, semana. profe. Igual, Estudien, profe, chao. porque el segundo Chao. semestre va a partir rapidito en agosto. Y ahí vienen ramos que son más pesados. Conmigo les va a tocar costo y presupuesto. ¿Ya? Y eso no tiene nada que ver con esto. Esto es súper sencillo. ¿Ya? Así que se viene más el segundo semestre a estudiar harto. Pero con hartas ganas siempre. Ya, chicos, que tengan buen fin de semana. Ya, profe, que descanse. Chao, profesora. Cuídense. Igual, profe, Chao, que chao. descanse. Chao.